hace ONG, me consigue muchas cosas. Sí, lo que pasa es que nos ha ido políticamente. Le hemos apuntado como malas en la parte política, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, en las construcciones de proyectos, pues ahora con el ingeniero Sader, pero no hemos tenido como la persona que tenga el conocimiento y nos permite organizar un buen proyecto. Hemos enviado proyectos a otras partes, al exterior también, pero estamos en espera de que reviente. Porque mira que a mí me hablaban de una indígena que está ubicada en Silvia, Cauca. Una muchacha indígena, tiene como 23, 24 años, y esa muchacha han creado en una ONG. Ella fue a Estados Unidos, le hicieron unos créditos a través del Banco Mundial, y ella ha creado y ha desarrollado unos proyectos maravillosos en el campo. A nivel también textil, porque el indio trabaja mucho lo que es los textiles, la lana, todas esas cosas. Y esa pelada estaba buscando una persona que tuviera pues como las agallas, ¿no? De merecerse, involucrarse, porque tiene Nariño y tiene Cauca, pero no tenía valle. Es tan importante. Pero imagínate que el muchacho que me iba a conectar con ella, como que se llenó como el celo, ¿tú me entiendes? Cuando yo le dije, yo soy esa flecha, porque yo le salgo para donde sea. Si a mí me toca irme a Alemania a conseguir recursos para mi pueblo campesino y para apoyar a la mujer y todo eso, porque yo tengo un programa con las muchachas, las presas de la cárcel de Cali. Estamos creando un proyecto, porque yo estoy capacitada en muchos campos, yo he venido a muchos campos. Entonces, la idea mía es desarrollar esos proyectos allá a través de pintura, a través de lencería, a través de filograbado, de madera, ponte y todas esas cosas para enseñarles, para que ellas tengan como un mercado y se pueda abrir un mercado. Entonces, cuando el muchacho le dije, bueno, listo, entonces vamos este domingo, pero usted me acomodó afán, y le dije, no es que usted haya afán, sino que los proyectos hay que empezarlos rápido, porque pues siempre me contaba de ella. ¿Y cómo se llama ella? No, pues ella es una guardiana. Y yo, sí, pero yo necesito el nombre, porque yo me voy a Silvia, subo hasta las zonas países y yo me la consigo. Claro. Y el día que quedamos de ir, pues no fue. Me quedé en el terminal esperándolo. Después lo invité para irnos en el carro. Y pues ya le entraron fue como unos celos, como algo. Pero yo creo que valdría la pena hacer un viaje a Silvia, Yo soy buscarla. amigo feliz del líder de ahí de Silvia. Exacto. Conversar con él y todo y darle Y esta muchacha ha conseguido una cantidad de cosas para los guardianos a través del Banco Mundial. Ahí es que en el Banco Mundial le dijeron, la última fue que hay plata hasta para tirar palo alto. Pero los pueblos, ¿sí? La gente que trabaja en estos programas, no les interesa el bienestar de la gente, sino sus propios. Prima el interés personal en vez de ser el general. Sí. Entonces, por eso es que se pierden todas las plazas y se deterioran los proyectos. Sí, porque es que a nivel de Estados Unidos, Europa y todo, le sacan un salario mensual. Le sacan o ellos dan un salario mensual para estos países latinos. Pero eso no se ve, esa plata se pierde porque está arreumatada ya. ¿Sí? Y entonces necesitas gente libre que realmente tengan el deseo y el anhelo de todo. No, pues le cuento que es importantísimo irnos a la comunidad en Silvia, Cauca, y tratar de ubicar a la muchacha, y si es posible invitarla, que venga, que conozca, claro, que nos dé, que nos capacite, y reunimos la comunidad acá. Claro. Es que mire, esta es una sola comunidad de las 7, son 7 comunidades, contando los páramos y todo. Entonces, ¿aló?